La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, cafetera. Os saludo desde Girona. Hace un poquito más de un año mis hijas me regalaron ser mecenas y me hizo muchísima ilusión. Cuando ha cumplido, pues mira, he decidido continuar dando apoyo a este proyecto, porque cada día cuando os escucho me sale una sonrisilla y me digo, así es, esto es lo que quiero. Un mundo más sosegado, más justo, más solidario, resistente y muy, 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 muy amoroso. Un beso muy fuerte a todas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. So, as you know, President Trump has promised a coronavirus vaccine by the end of the year or maybe sooner. Would you trust that vaccine? No, I would not trust his word. I would trust the word of public health experts and scientists, but not Donald Trump. Of the Parliament of New Zealand, given under the hand of Her Excellency the Governor-General and issued under the seal of New Zealand on the 6th of September 2020. Todo parece indicar que podríamos estar en disposición a finales de año de empezar a recibir dosis seguras para empezar a vacunar a ciertos colectivos en nuestro país, ¿no? Bien, pues lo que vamos a hacer es coordinarnos con las comunidades autónomas para ver cómo hay que hacer esto, para crear un registro de vacunación que nos permite hacer un seguimiento de quién se ha vacunado y cómo evolucionan los pacientes que se han vacunado. Es verdad que se han hecho muchas pruebas, pero hay gente que ha esperado tanto a obtener el resultado de la prueba que incluso ha consumido la cuarentena durante la espera. ¿Por qué hasta 4, 5, 6, 7 días tardan en llegar los resultados de la PCR? A ver, eso no es la tónica general y yo pido disculpas por ello, pero tienen que entender que es que tenemos que volver al colegio, reactivar la economía, la gente volver, tiene que estar todo abierto, pero si cancelas un espectáculo, claro, es evidente que es bueno para evitar un rebrote, pero hundes económicamente. Entonces, ahora mismo sé que va a ser mucho reivindicativo, hay mucha incertidumbre, pero tenemos que remar todos a favor. Un banco de ADN que permita construir los espacios científicos donde se pueden identificar y recuperar a las víctimas. Naturalmente, la disposición de fondos públicos para poder hacer las exhumaciones, que esto es muy importante, es el Estado quien tiene que hacerse cargo de esta situación que ya durante tanto tiempo doloroso, callado, han tenido que soportar las familias. Esta ley va a prohibir todos aquellos espacios en los que se produzca el enaltecimiento de los totalitarismos, de las dictaduras. Creo que en estos años y en estos meses se ha demostrado que la única mayoría que puede asegurar la estabilidad del gobierno y que puede asegurar que en este país se van a aplicar estos presupuestos para afrontar tareas de reconstrucción enormemente importantes para el país es la mayoría de la investidura y esa es la hoja de ruta del gobierno. Como nos habíamos propuesto que esta iba a ser la temporada del sosiego, de la calma, me gustaba escuchar a nuestra mecenas cuando comenzaba el programa, que decía, es que me gusta saberme en un ambiente, en un clima calmado, donde podamos analizar desde diferentes
perspectivas la actualidad. Muy buenos días a todos, bienvenidos una mañana más a La Cafetera. Cuando comienza la semana, en estos días tan intensos, en estos días tan convulsos, en los que el epicentro todavía informativo está situado en torno al coronavirus y la vuelta al cole. Por eso hoy, claro, hay tantas incertidumbres, hay tantos retos para esta nueva temporada, que el hashtag que hemos elegido es #LaCafetera revolver al cole. Revolver al cole. Están los profesores extraordinariamente preocupados por tenerse que enfrentar no solamente al coronavirus en las aulas, sino también por la dificultad para garantizar la seguridad para los estudiantes. Muchos retos, muchas dificultades que vamos a analizar hoy en el programa cuando tenemos algunas declaraciones. No es muy tranquilizador tampoco el discurso político de las autoridades en torno a el regreso a las aulas, como bien sabéis ya todos vosotros. Bueno, de esto vamos a hablar porque, en efecto, supone un importantísimo reto y una importantísima preocupación, pero también tenemos la certeza de que los niños tienen que estar socializados, tienen que jugar con otros niños, tienen que aprender junto a otros niños, tienen que asistir al colegio, así que la disyuntiva es bien complicada para este horizonte. Bueno, de todo esto vamos a hablar hoy en el programa de los lunes, que como sabéis además va a poner el foco en los derechos humanos, también en Oriente Medio, también en el feminismo, y cada semana conectaremos con Olga Rodríguez, la periodista. Fue la periodista española, recordáis, que estaba en Bagdad, en el Hotel Palestina, cuando los norteamericanos entraron a sangre y fuego, mataron, entre otros, a José Couso. Allí estaba Olga Rodríguez, y desde entonces ha dedicado su vida también a denunciar las violaciones sobre los derechos humanos a través de su trabajo, a través de su mirada en los medios de comunicación. Bueno, y hemos conseguido convencerla para que semanalmente nos acompañe y podamos charlar con alguien que aporta esa mirada tan limpia sobre la vida, sobre la justicia, sobre la reparación. Y ha sido la periodista, además, que ha protagonizado en la última semana informaciones muy importantes. Fue quien destapó las cartas enviadas por los expresidentes del gobierno en apoyo de Martín Villa y de su papel durante la transición. Fue la periodista también que entrevistó al expresidente Zapatero, donde explicó las razones que le habían llevado a escribir esa carta, así que de esto vamos a conversar con ella porque en estos días es el epicentro informativo. Hablaremos también con Antonio Maestre, que ha estado muy de actualidad estos días en las redes sociales, y le queremos preguntar porque ha señalado también, ha interpelado directamente con el dedo algunas de las manifestaciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se está convirtiendo en toda una metáfora de la gestión de esta crisis, así que le preguntaremos, y por supuesto acompañados también de Pilar de la Peña, con quien hablaremos de internacional, de María Navarro. María Navarro, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, bien, estaba aquí ya viendo vuestros mensajes, también con el hashtag de hoy. Y la verdad es que, claro, la entrevista de Isabel Díaz Ayuso, que ya tendremos oportunidad de comentar, ha dado mucho que hablar, sobre todo por la falta de humildad y honestidad que tuvo en su momento de cara al gobierno, exigiendo, ¿no?, esa responsabilidad del gobierno, que cómo nos habían anticipado al virus, y ahora ya se encuentra con el mismo problema y se da cuenta de que efectivamente estamos en una situación de incertidumbre. Ay, amigos míos, es que tuvo una entrevista el sábado Isabel Díaz Ayuso en La Sexta Noche, y allí vimos su verdadero rostro cuando le preguntaron sobre los resultados en las PCR. Pero es que hay muchas otras cosas que han pasado en el ámbito de la sanidad madrileña que nos sirven especialmente para tratar de diferenciar dónde se sitúa la política cuando en ocasiones toca territorios de lo más grotescos, cuando la propaganda toma el lugar de la acción política. Nos ha llamado la atención, como decía María Isabel Díaz Ayuso, exigiendo al gobierno que devolviera las competencias a las comunidades autónomas, insistiendo en que no se podía tener cerrado eternamente a las comunidades autónomas, y después se ha convertido Madrid en el epicentro de los contagios y está recibiendo acusaciones de la incapacidad para gestionar la crisis del coronavirus muy serias, muy graves. Bueno, pues de estas cosas hablaremos hoy porque nos sirve también como espejo y como escaparate de lo que está ocurriendo también en muchas otras comunidades autónomas. Pero en todo caso, más allá de lo que sucede en España, cuidado porque es verdad,
Estamos bajando la guardia ante este enorme reto y se plantea una gran pregunta que hoy queríamos afrontar. Si os parece, podemos dar alguna pincelada porque me gustaría que este sea un tema que nos acompañe. Nosotros vamos a poner aquí el foco a ver si conseguimos que algo de atención reciba este asunto. ¿Cómo se van a distribuir las vacunas cuando las haya? Esto plantea un importantísimo reto moral. De hecho, los comités de bioética de los hospitales están reflexionando en torno a esto. ¿Quién decide a quién inmunizar y en qué calendario? ¿Por qué unas personas antes que otras? ¿Qué ocurre cuando es vacunado un sector de la población, pero no son vacunados tus seres queridos? Porque, se pospone esa vacunación para su edad, su condición, etcétera. ¿Qué pasa si fallece antes de ser vacunado? ¿Quién asume esa responsabilidad de priorizar a unas personas frente a otros? Es una disyuntiva moral gigantesca. Hay algunas cuestiones que a todos nos parecerán razonables. Que se vacune a los sanitarios, son los que están más expuestos. Que se vacune a la gente mayor que tenga más propensión, que esté en los sectores de riesgo. Pero a partir de ahí empieza una carrera por la vacunación que va a plantear un dilema político de primera magnitud. No se está prestando mucha atención a esto. Ya hay una carta de la Organización Mundial de la Salud enviando unas recomendaciones en las que han participado filósofos, en las que han participado también personas relacionadas con la bioética, pero la cuestión es, ¿se distribuirá de forma cuantitativa, es decir, por índices de población? ¿Se darán más vacunas, por ejemplo, a los países más ricos o que más población tienen? ¿Qué pasará con los países más pequeños entonces o que tienen menos recursos? ¿Por qué un europeo sí y un africano no? En términos de derechos humanos, de humanidad, hay dudas sobre, primero, si es práctico, porque que vacunes a un pequeño porcentaje de la población no hace que la humanidad se pueda defender frente al coronavirus, pero además plantea un dilema moral de primerísima magnitud. ¿Por qué unos sí y otros no? Bueno, un auténtico debate moral que se va a abrir en los próximos meses, al que vamos a asistir. Luego está la cuestión del calendario. Es que por muy rápido que se fabriquen las vacunas, el calendario de vacunación, la cantidad de vacunas que se pueden poner es la que es, y la cantidad de vacunas de la que se puede disponer es la que es. Así que todo esto es un debate extraordinariamente amplio. ¿Quién decide a quién inmunizar? ¿Cómo se distribuirán las vacunas? Bueno, si os parece, luego en la sobremesa cafetera podemos, aunque sea, señalar un poquito este debate. Si nos queréis ir enviando audios, será muy interesante escuchar vuestra opinión sobre esto. 627-002-002 es el WhatsApp del programa. 627-002-002, el WhatsApp del programa, donde podéis dejar vuestras notas de audio y aquí las vamos recogiendo. Ya vamos abriendo el teléfono, María, si os parece, y cualquier opinión que tengáis, análisis que queráis hacer en torno a esta materia, ya los vamos recogiendo para poder escucharlos. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. Estamos aquí a tu lado. All in vain. It's on a rainy summer day. Dreams come my way. Memory lane. I met a man who said one day all but love will fade. Porque es un reto moral de primera magnitud, no es sencillo. Hay algunos casos que vemos preclaros que, dices, obviamente la gente que está más en riesgo, evidentemente inmunodeprimida, gente mayor, los que están en primera línea de combate contra el virus, los sanitarios, los enfermeros, pero quizá también los profesores. ¿Qué pasa con los policías? De pronto hay como dos sociedades, las que tienen derecho a vacuna y otros que van a estar expuestos. Y de esos hay un porcentaje a los que el coronavirus les puede afectar muy seriamente, de manera que no es todo tan sencillo, ¿no? Bueno, una vez más vamos a ver lo importante que es no pensar en uno mismo, sino pensar en colectivo. Y si pensamos en colectivo, como decían también desde Naciones Unidas, primero ya avisaban de que hasta 2021 no va a haber una vacunación masiva y que, como decías, tienen que pensar en una distribución útil, ¿no? De hecho, hablaban de que los trabajadores esenciales van a ser, y las personas con mayor riesgo van a ser las primeras, o deberían ser las primeras en ser vacunadas. El propio director general de la OMS decía: la prioridad debe ser vacunar a algunas personas en todos los países en lugar de
a todas las personas en algunos países. Es decir, no se puede concentrar la vacunación por países, que los países más ricos se queden con la vacunación, sino que lo que habría que hacer es distribuirlo por todos los países para los trabajadores esenciales, para las personas de mayor riesgo. Pero veremos a ver. Ya ha habido países como Estados Unidos que han anunciado que van a adquirir no solamente patentes, sino dosis de esta vacuna. Así que importantes cantidades de esta vacuna, y hay quien se preocupa por el abastecimiento general. Bueno, no es un tema menor, porque la clave, como dice Dani Iger, oyente de este programa, es quién gestiona, quién decide esto. Dani Iger, buenos días. Escolástica, buenos días. Hilario, muy buenos días. José, Buscadora, buenos días. Hilo, el Conde de Montecristo, buenos días. Mamen, buenos días. Tomás, Marta, Resistente, Marta Viñes también, Belkis. Un montón de gente, Ayla, que se están incorporando a esta hora. Sideralcat, Percebeiro, Gude, Tomás, que se incorporan a esta hora. Enrique Quesada, buenos días. Y nos ayudan, como dice el Conde de Montecristo, nos ayudan también a analizar la actualidad. Bueno, pues a todos vosotros gracias, os pedimos que participéis con ese hashtag Almohadilla la Cafetera, Revolver al Cole, ese hashtag con el que estamos organizando la conversación en las redes sociales, las conversaciones en Twitter. Y si os parece, vamos a comenzar, como hacemos cada día, repasando la actualidad con los titulares. En España hay algunos grandes retos. La vuelta al cole. Los padres están divididos ante la incertidumbre de la vuelta al colegio, la preocupación. Las comunidades autónomas intentan, a contrarreloj, cumplir las recomendaciones enviadas por Sanidad. Por ejemplo, recortar el número de alumnos que hay en cada clase. Para eso hay que ampliar espacios y también ampliar número de profesores. Es un reto gigantesco, en buena medida también por la improvisación que ha supuesto. Y las comunidades corren a contrarreloj para intentar alcanzar esos objetivos, en algunos casos con más suerte que otros. En 8 autonomías se han hecho test a los profesores, pero en Madrid 2.500 docentes de los 66.000 que se han testado ya han dado positivo en las pruebas serológicas. Esto complica todavía más el comienzo del curso, dice el periódico ABC, pero también los juristas están advirtiendo de que los progenitores, los padres, tienen la obligación legal de llevar a sus hijos a clase de los 6 a los 16 años, pero reconocen que será difícil de aplicar acciones penales si no lo hacen por esta incertidumbre tan generalizada. Y la preocupación entre los expertos, ¿qué ocurrirá con la vuelta al cole? No solamente con la concentración en las aulas. ¿Y los trayectos? Los trayectos en las rutas escolares, los trayectos también en los automóviles de la familia. ¿Cómo se podrán organizar, por ejemplo, los recreos en los patios, en los colegios? En fin, son muchas preguntas y muy pocas respuestas, también las que tienen las organizaciones educativas. Bueno, esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Y en ese marco era entrevistada la presidenta de la Comunidad de Madrid, una comunidad en la que se han puesto todos los focos por esta campaña de pruebas que se ha realizado a los docentes, una campaña de PCRs, las pruebas para detectar si tienen coronavirus. Y bueno, hay muchas dudas entre los expertos sobre la utilidad o no de estas pruebas. Pero para ver un poco, observar, para darse cuenta de el lugar en el que nos hemos colocado, de la manera tan grotesca en la que se está gestionando esto, no hay más que escuchar a la presidenta de la comunidad, a Isabel Díaz Ayuso. Era entrevistada en La Sexta Noche. Digamos que no la caracteriza su facilidad de palabra. Eludía la pregunta sobre los resultados en las PCR, pero ya, además de eso... Es verdad que se han hecho muchas pruebas, pero hay gente que ha esperado tanto a obtener el resultado de la prueba que incluso ha consumido la cuarentena durante la espera. ¿Por qué hasta 4, 5, 6, 7 días tardan en llegar los resultados de la PCR? A ver, eso no es la tónica general y yo pido disculpas por ello, pero tienen que entender que es que tenemos que volver al colegio, reactivar la economía, la gente volver, tiene que estar todo abierto, pero si cancelas un espectáculo, claro, es evidente que es bueno para evitar un rebrote, pero hundes económicamente. Entonces, ahora mismo sé que va a ser mucho reivindicativo, hay mucha incertidumbre, pero tenemos que remar
todos a favor. Somos el motor de España. Madrid es España, es Madrid. Madrid es... somos manchegos, somos gallegos. Madrid es la confluencia, la unión de todos los españoles que vienen a vivir y a trabajar aquí. Luego le voy a preguntar y es clave esto. por los manchegos. Entonces, ahora mismo sé que va a ser mucho reivindicativo, hay mucha incertidumbre, pero tenemos que remar todos a favor. Somos el motor de España, Madrid es España, es Madrid. Madrid es somos manchegos, somos gallegos. Madrid es la confluencia, la unión de todos los españoles que vienen a vivir y a trabajar aquí, y es clave esto. Respuesta de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, epicentro de la pandemia en este momento. ¿Qué puede salir mal? Pero si nos vamos a los cargos técnicos, la preocupación tampoco se reduce. Preguntaban al Antonio Zapatero, el viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. ¿Se están haciendo pruebas a los profesores? ¿Qué objeto tienen esas pruebas? ¿Para qué sirven los test hechos a los profesores? ¿Qué utilidad tienen los test que se le han hecho? Ay, escuchad con atención, no tenemos el corte con muy buena calidad, pero escuchad con atención porque merece la pena escuchar al viceconsejero de Salud Pública hablando de sus propios test. Señor Zapatero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Le ha sorprendido esta cifra de positivos entre los profesores que se sometieron al test hace unos días? No, y si me dejan explicar, les explico un poquito el tema del proceso diagnóstico del coronavirus, porque la verdad es que es un poquito complicado. A ver, vamos a ver, la prueba gold estándar es la PCR. Sí. Lo que se han hecho a los profesores, que es una nueva iniciativa, son test rápidos. Eso incluye dos tipos de anticuerpos, el tipo anticuerpo IgG e IgM. El IgM, que teóricamente se correlaciona con la infección aguda, explicarles que nosotros, que nos reunimos con frecuencia semanal con los jefes de microbiología de Madrid, la IgM tiene una sensibilidad bastante mala, por no decir muy mala. Sí. De hecho, está hablando de sus test. La IgM, el 97% de ellos, al hacer la PCR era negativa. Quiere decir que la IgM, dentro de las posibilidades diagnósticas de la infección por el COVID, la verdad es que aporta bastante poco y lo que genera es mucha confusión. Aporta bastante poco y generan mucha confusión. Digo una cosa más que es importante, yo creo. De que la IgM probablemente aporta poco. Y yo creo que, fíjese, si me pidiese mi opinión, yo la quitaría de las opciones diagnósticas del este. Yo la quitaría de las opciones diagnósticas, y son las que están haciendo ellos mismos. Lo que ha pasado nosotros, las intervenciones que hemos hecho aquí en el sur de Madrid, incluso puede haber PCRs positivas que no son infectivas. Ese dato es muy importante. En el sur de Madrid, el 34% de las PCRs positivas son PCRs no infectivas, son PCRs pasadas. Sí. Eso es muy importante. Es decir, que se nos genera mucha confusión con la interpretación de resultados de las serologías y de las pruebas del COVID. Una pregunta desde la ignorancia, Antonio. ¿Por qué si los test rápidos, al menos hasta ahora, se consideraba que no eran del todo fiables, se siguen haciendo? ¿Por qué en una situación tan delicada como la vuelta al cole a los profesores, por ejemplo, no se les hace directamente una PCR? ¿Es por una cuestión económica de que los test rápidos son más baratos? ¿Por qué no se les hace directamente el test que es más fiable? Te vuelvo a contestar. La PCR, que es el gold estándar para el diagnóstico de coronavirus, es una prueba que tiene ventajas, pero tiene muchos inconvenientes. Tiene una sensibilidad entre el 60-70%. Es decir, que 30-40% de infecciones agudas con PCR son negativas. Y que la PCR, y además yo puedo tener una PCR negativa hoy y positiva mañana. La PCR tampoco es el gold estándar. Así que la PCR no sirve para nada, la otra prueba rápida tampoco sirve para nada, la incertidumbre de la vuelta al cole, y en estas manos estamos. Y se nos pide confianza en la vuelta al colegio y se nos pide que confiemos en las autoridades, y no confían ni ellos mismos en las pruebas que están haciendo. Escuchas La Cafetera, si lo estás haciendo, no estás sola.
Así que en materia de tranquilidad no parece que nadie vaya a recibir el aprobado. Pues bien, hoy en las portadas de los periódicos, la vuelta al cole. Los padres divididos ante la vuelta del colegio más incierta, dice hoy el periódico ABC. También en el periódico El Mundo, 8 millones de alumnos encaran un curso marcado por el miedo. Después de 6 meses sin pisar los centros educativos, no podrán abrazarse, no podrán compartir bocadillo, no podrán jugar al balón. Más de 8 millones de alumnos inician esta semana su vuelta al cole más extraña, marcada para ellos y para sus padres por el miedo al contagio del coronavirus. También más de 2.000 profesores dan positivo en los test de la Comunidad de Madrid. ¿Y qué va a hacer la Comunidad de Madrid para garantizar esta vuelta al colegio con seguridad? Nadie lo sabe. Mientras tanto, también 15 autonomías tienen las tasas de mortalidad muy altas, incluso más en mortalidad que la Comunidad de Madrid, a pesar de que tiene un mayor número de infectados. Y mientras tanto también nos encontramos con los alumnos. Los alumnos, más de 2.000 profesores dan positivo en Madrid, entre 2.000 y 3.000 y 2.500 docentes, de la Comunidad de Madrid han realizado estos test. Hoy en la portada de La Vanguardia, pero los alumnos, el escaparate de la nueva normalidad. Wuhan, mientras el coronavirus sigue causando estragos en todo el mundo, la ciudad donde apareció el patógeno, en Wuhan, respira tranquila. El gobierno chino promociona, muestra la vertiginosa recuperación de la urbe como prueba de que su modelo de gestión de la crisis ha sido exitosa. Y en la imagen, niños en un colegio, en un aula, sin mascarilla, ya no es obligatoria en Wuhan, el epicentro del coronavirus. Bueno, pero mientras tanto, mientras miramos a Wuhan, aquí nos preocupamos por lo que tenemos en casa. Hoy en las portadas de los periódicos la preocupación, como digo, en el comienzo del curso escolar, la vuelta más extraña. Unos 8,2 millones de alumnos vuelven a partir de hoy a las aulas, pondrán a prueba las medidas adoptadas para prevenir brotes de COVID y las nuevas normas implantadas alterarán todas las rutinas escolares, desde la llegada al colegio, el tiempo en el aula, el patio o el comedor. Las nuevas normas van a alterar todas estas rutinas. ¿Escuchas La Cafetera? Estás escuchando La Cafetera. Bueno, pues alguien que ha estado especialmente atento en estos días, lo habréis visto en las redes sociales, a las declaraciones políticas, a la perspectiva política sobre la gestión del coronavirus, es Antonio Maestre. Antonio Maestre, muy buenos días. Muy buenos días. Teníamos ganas de conocer la óptica, la mirada de Antonio Maestre en estos días, porque, bueno, de entrada, mira, estábamos escuchando ahora la declaración que destacaste, pasó bastante inadvertida. Algunas personas hicieron pero cuando la transcribiste, la declaración de Isabel Díaz Ayuso en La Sexta Noche, claro, el lío es monumental, porque cuando lo ves escrito ya te das cuenta de la incapacidad para articular un mínimo discurso con sentido de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que uno se pregunta, ¿es la persona que quieres que reciba la última llamada de emergencia a mitad de la noche, la señora Díaz Ayuso? Porque es absolutamente grotesco. Es dramático, ¿no? Porque no solo el hecho de ignorar absolutamente la pregunta, ¿no?, que se refería a la falta de reactivos y a los problemas que existen para poder contestar en tiempo y forma a la gente que ha tenido una prueba PCR, ¿no?, que tardan 4, 5, 6, 7 y 8 días, con lo que eso significa, sino que además la incapacidad para contestar a esa pregunta viene también acompañada de una incapacidad para armar un discurso mínimamente
estable, casi diría intelectualmente, ¿no? Porque no solo es que hay mucha gente que es muy capaz, ¿no?, de ignorar las preguntas que le hacen y muy hábiles para eludirlas y armar un discurso que les interesa, ¿no? Pero si nos fijamos en la transcripción que hicimos, es que es una persona completamente incapaz que ya no tiene un discurso armado simplemente con cohesión, en el que diga algo que le interesa a sus intereses, ¿no? Es algo Nos llamaba grotesco. Nos llamaba la atención porque, más allá, no se trata de descalificar a nadie. Uno puede tener las cualidades que sean. A lo mejor técnicamente podría ser una persona con excelentes cualidades y no tener mucha capacidad de palabra, o simplemente, bueno, haber terminado por la vía de la coyuntura y la casualidad presidiendo una comunidad autónoma. Pero más allá de esto, escribías un texto en el diario.es que nos interesaba mucho, porque lo que da la impresión es de que hay toda una estrategia de diseño en torno a la actuación, a la forma de actuar de Isabel Díaz Ayuso, que es en lo que me quería fijar. No tengo ningún interés en la descalificación, como sospecho que tú tampoco lo tienes, y como espero que tampoco lo tengan los oyentes de este programa. Pero más allá de eso, hay una estrategia, un comportamiento que responde a una conducta, que responde a unas normas, a una estrategia. Tú lo denominabas el nacional ayusismo. Es una estrategia basada en eludir responsabilidades sistemáticamente, pero embarrando el debate público y, por supuesto, tratando de sostener el gobierno con ello, ¿no? Pero nos encontramos con una forma de embarrar y la provocación permanente, embarrar el debate y provocar permanentemente, que tiene ese objeto concreto, ¿no? Claro, a ver, es que obviamente tú puedes tener un plan, ¿no?, y tener muy claro cuál es tu manera de proceder y cuál es tu objetivo, cuál es tu ideología, ¿no? Y luego puedes ser más hábil o menos hábil a la hora de llevarlo a cabo, ¿no? O a la hora de intentar proceder a su implementación. El caso es que Isabel Díaz Ayuso forma parte de un partido, de una ideología que en Madrid tiene muy claro lo que hace, que es intentar hacer negocio con los servicios públicos, una ideología muy clara, que es la privatización absolutamente de los servicios públicos, la destrucción de ellos en favor del sector privado. Claro, cuando les ha llegado una pandemia como esta durante muchísimo tiempo, el plan era claro, ¿no? Era culpar al gobierno central absolutamente de todo lo que estaba sucediendo e intentar hacer oposición desde la Comunidad de Madrid. Cuando la situación ya no tenían esa excusa y tenían que asumirla de manera íntegra, pues lo que han intentado hacer o lo que han hecho es una estrategia que simplemente es victimizarse, ¿no? Y además intentar buscar un enemigo externo, que son las tácticas muy claras que suele usar tanto el populismo como los nacionalismos. El nacionalpopulismo, ¿no?, que hablaba Itwell y Godwin en un libro que tienen, que es muy interesante, que habla precisamente de cómo son esos movimientos de nacionalpopulismos. Claro, la diferencia con ello que tiene Isabel Díaz Ayuso es que no hay una sensación identitaria nacional, ¿no?, pero simplemente esencialista en su Comunidad de Madrid. No es como la pueda tener Quim Torra en Cataluña, como la pueda tener Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? Aquí ellos son nacionalistas españoles, pero no lo utilizan de esa manera, sino que usan la misma manera de operar, pero desde Madrid. Utilizando el enemigo externo, que es el gobierno social comunista, al que ellos denominan, o los sindicatos, todos los movimientos sociales en Madrid. Y lo que ellos buscan de esa manera es eludir la responsabilidad sobre sus actuaciones para intentar seguir su proceso de privatización que se ha visto en todas las actuaciones. El caso de las pruebas a los profesores a Rivera Salud, que es una empresa privada, intentar siempre convertir, ¿no?, en un mercado persa la Comunidad de Madrid desde su cuenta de Twitter, como hacía, ¿no?, intentando ayudar siempre a la medida de lo posible al sector privado. Y esa manera lo que hace es intentar eludir la responsabilidad de sus propias actuaciones en las residencias de ancianos, con la sanidad, en la educación, absolutamente siempre todo. Y el caso paradigmático de cómo intenta eludir con el ruido embarrando fue lo la idea del carnet serológico, ¿no? Inventarse ese carnet serológico el día que estaban acosándola con noticias sobre su implicación en la elusión de la responsabilidad sobre las residencias de ancianos y sobre lo que eso sucedió, ¿no?, sobre el hecho de no dejar que hubiese traslado a los hospitales y todas aquellas noticias que fuimos sabiendo, y en aquel momento lo que hizo fue inventarse ese carnet serológico para intentar desviar la atención, que le salió tan mal que solo duró un día, pero ese día solo estuvimos hablando de ello.
Y esa es la táctica, esa es la estrategia. Que además, claro, a mí me preocupa mucho cuando colocamos a Isabel Díaz Ayuso sobre la mesa, porque da la impresión de que es verdad, cuando llueve en Madrid, llueve en toda España. Cuando siempre se habla de los presidentes autonómicos y Madrid recibe una especial atención, pero tiene una lógica, la lógica además de la capitalidad, del centralismo de los medios, donde están prácticamente todas las sedes de los grandes medios. Tiene mucho protagonismo, pero también por densidad de población y porque además es un espejo para otros lugares. Pero además decías en el artículo algo que nos produce mucho sentido. No es un problema solo para los madrileños, es un pensamiento de doctrina que es contagioso, que es peligroso. Y mucho más que el virus que nos está asolando, ¿no? Que es tan tóxico como Trump o como el Brexit, ¿no? Es un tipo de conducta política. Sí, es que además es muy efectiva, porque... Y claro, cuando algo es efectivo, eso corre como la pólvora en distintas administraciones. Y voy a poner un ejemplo pequeño, que no es general, pero que marca ese comportamiento. Y es la frase de García Page, ¿no? De Madrid es una bomba radiactiva, ¿no? De contagios. Y incluso podía tener un atisbo de razón, de que obviamente Madrid ahora mismo es el centro de la pandemia. Pero ¿por qué dice eso? Para eludir su propia responsabilidad. ¿Por qué dice eso? Para no tener que hablar del hospital que tiene en Toledo completamente vacío y que no ha abierto. ¿Para qué dice eso? Para no tener que tomar él sus propias decisiones. Esto es si nos fijamos y vamos al centro, ocurría cuando empezó la pandemia y no era tan claro que Madrid era el centro absoluto como está siendo ahora, en el que absolutamente todas las comunidades autónomas culpaban a Madrid. Cataluña culpaba al gobierno de España. En Murcia culpaban al gobierno de España. Siempre esta estrategia de intentar un poco convencer a los propios, ¿no? Con sentimientos de pertenencia espurios, como son la comparación entre regiones, funciona muy bien, porque todos tienen un poco un sentimiento de pertenencia, un sentimiento de así funciona el nacionalismo, un sentimiento de adoración a la propia tierra. Todos lo sentimos en alguna manera, ¿no? Entonces, cuando nos sentimos atacados, pues, nos ponemos del lado del que nos defiende. Y eso es muy prende como la pólvora y rápidamente puede vincularse a otros muchos territorios. Pero además no solo tiene que ver con eso, sino tiene que ver con que Madrid siempre ha sido un laboratorio de ideas en lo que tiene que ver con la privatización de los servicios públicos. Siempre lo ha sido. Y todo lo que ocurría en Madrid acababa pasando en otros lugares. Y abundando todavía. No, si en Madrid es un lugar en el que el virus prende como está prendiendo, tarde o temprano llegará a otros lugares. Y se ha visto cuando se abrió el estado de alarma y todo el mundo pudo moverse, ¿no? Rápidamente Canarias, que no tenía casos, empezó a tenerlos de una manera apabullante como los tiene ahora. Es decir, lo que afecta a Madrid, que no tiene que ver con que si peatonalizamos la Gran Vía, que yo entiendo a quien se puede enfadar cuando hablamos de esas cosas que son completamente locales. En este caso no, este caso afecta y mucho. Y quien no quiera verlo, lo verá de manera dramática. También supone la gran derrota de la izquierda. La incapacidad para llegar a acuerdos, la incapacidad para entender que hay una batalla estratégica, como sí entendió la derecha durante muchos años, en la comunidad y la visibilidad que se otorgaba, ¿no? Es que si Madrid consigue, o sea, si la derecha pierde Madrid, la derecha entra en una crisis institucional de niveles estratosféricos. Pero claro, obviamente la izquierda en Madrid ha sufrido... no es un problema coyuntural, es un problema estructural, hay que tenerlo claro. Es decir, lo que consiguió Esperanza Aguirre durante tantos años es una cuestión muy profunda, es una batalla ideológica que ha ganado y que tiene que ver con el urbanismo, con una sensación, inculcar un pensamiento en la clase trabajadora de clase media aspiracional que les evade del sentimiento de esa conciencia de clase, y eso es muy profundo, lo ha conseguido durante muchos años y es muy difícil volver atrás, ¿no? En esa situación. Pero dentro de que esa situación es estructural, la coyuntura es dramática, ¿no? Es decir, el señor Gabilondo
por ejemplo, es que está completamente desaparecido, y yo entiendo que hay mucha gente que dice que no es un político tradicional al uso, no es un político que quiere entrar o entrar en el barro, pero es que el terreno de juego no lo eliges. Tú eres un político y el terreno de juego te viene dado. Y si el adversario lo embarra, pues tienes que mancharte los pies. Y este señor parece que prefiere que le venga todo dado y está eludiendo su responsabilidad de oposición. Está dejando solos a los madrileños que se sienten desamparados frente a una política que es terrible con los servicios públicos, con los que menos tienen, y que además es que esta pandemia lo está viendo de manera grotesca, ¿no? Que no es casualidad que los barrios populares, que los barrios con menos renta sean los más afectados. No es casualidad, es una cuestión estructural. Y el señor Gabilondo, no solo Gabilondo, sino también, obviamente, el resto de actores de la izquierda, pero Gabilondo es líder de la oposición, tienen que hacer algo o tienen que dar un paso al frente, a un lado y que llegue alguien con ganas de dar batalla. Bueno, pues es la mirada de Antonio Maestre, al que hemos seguido con mucho interés. Te tendremos que llamar otro día. He visto que vas a sacar un nuevo libro, como vimos el exitazo que supuso el anterior, Franquismo S.A., ahora Infames, dentro de unas semanas. Yo espero que cuando lo saques te vengas aquí a charlar con nosotros. Bueno, si no podemos juntarnos, lo haremos vía telefónica, pero sí que podamos conversar abiertamente sobre este libro, Infames, el retroceso de España. Sí, será un placer. Ya sabes que si podemos ir allí, además ya que habéis arreglado la cabina y no me vais a dejar encerrado. Hemos puesto manillar nuevo, hemos puesto bueno, eso ya estaba arreglado, ¿no? No, será un placer, sí, sale el 8 de octubre y bueno, y esperemos que por lo menos vaya tan bien como el anterior, y será un placer hablar contigo, sabes, como siempre, y vamos, un lujo estar siempre hablando contigo en la cafetera. Pues Antonio Maestre, gracias de corazón, un abrazo muy fuerte, cuídate mucho. Un abrazo grande, Fernando. Voceras del feminismo supremacista no hablan en nombre de todas las mujeres, sino en nombre de su propia ideología, que es una ideología totalitaria y, por cierto, también suicida. No cabe la inmigración irregular. No hay sitio para todos los que quieran venir a España para disfrutar del estado del bienestar, que no es ilimitado. A partir de mañana, nuestra policía municipal va a tener todo el apoyo del ayuntamiento y vamos a recuperar la seguridad en nuestras calles. Si a España vienen inmigrantes que lo que quieren es disfrutar de las ayudas sociales, sin respetar nuestras costumbres, ¿que amáis a vuestra patria? ¡Fachas! ¿Que queréis a España? ¡Fachas! El matrimonio entre homosexuales es tratar de la misma manera lo que es diferente. Si se suman 2 manzanas, pues dan 2 manzanas. No tenemos por qué ver fiestas, y puede haber más fiestas, no solo del orgullo gay, en que se denigre la dignidad de la persona, que se exhiban de forma poco decorosas y se hagan actos explícitos, sexuales. Yo creo que el mayor enemigo, o el mayor amigo, el mayor aliado de la xenofobia es el buenismo. Estás escuchando La Cafetera. Olga Rodríguez, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. ¿Qué tal? Bueno, que sepas que fue anunciar que ibas a acompañarnos los lunes en el programa. No sabes la revolución que ha supuesto. La gente lo ha recibido con muchísima alegría. Ha sido muy bienvenida a la familia cafetera, pero de forma muy rápida. Qué bien, qué bien. Bueno, pues yo encantada. Yo también estoy muy contenta y además sé que hay mucha gente muy válida en toda la comunidad cafetera que tienes ahí rodeándote. Además es que hay muchos que ya eran seguidores tuyos, que sí, te siguen desde hace muchos años en tus crónicas, cuando hablas de Oriente Medio, cuando hablas sobre derechos humanos, que es de lo que queremos hablar aquí en el programa. Pero es que además esta semana Olga Rodríguez ha estado, extraordinariamente de actualidad, porque ella fue quien destapó las cartas que los expresidentes de gobierno enviaron a la juez vía Martín Villa para manifestar su apoyo a su trabajo durante la transición. Ella lo destapa en el diario.es, se forma un lío monumental y todo esto concluye con una entrevista con el expresidente Zapatero, a quien le pides cuentas. Y por empezar por el principio, porque además como el objeto de estas conversaciones iba a ser hablar de derechos humanos, claro, Martín Villa compareciendo ante la justicia argentina, ya que tenga que ser otro país, el que mire hacia los sucesos de España ya simboliza algo de lo que ha estado ocurriendo aquí en este país, ¿no?
Bueno, simboliza lo que dice Naciones Unidas, lamentándolo, y también Amnistía Internacional y tantos organismos de derechos humanos, que parece que España ni investiga ni deja investigar los crímenes del franquismo. Por eso las víctimas y las familias de las víctimas se vieron obligadas a acudir fuera, acogiéndose también al derecho internacional que lo permite, para que fuera, en este caso, la justicia argentina la que investigue estos crímenes, que además tiene como algo un poco trascendental, en el sentido de que en su día fue la justicia española la que dio los primeros pasos e impulsos para que se pudieran juzgar los crímenes de lesa humanidad de la dictadura argentina, que posteriormente ya Argentina como país prosiguió esos pasos y logró juzgar y sigue juzgando, y siguen celebrándose juicios a muchas de los criminales de guerra y de lesa humanidad de la dictadura argentina. Entonces, muchos de los abogados de la querella argentina dicen, bueno, ustedes hicieron eso por nosotros, ahora nosotros hacemos eso por ustedes, ¿no? O sea, que tiene incluso algo un poco poético en ese sentido. Pero bueno, realmente es un poco triste, ¿no? Es un poco triste que a estas alturas Naciones Unidas tenga que estar diciendo a un país democrático del llamado primer mundo, a ver, hay que investigar esto. O permitan que se investigue, ¿no? Y hay que derogar la ley de amnistía porque está operando en realidad como una ley de punto final. Eso es lo que está ocurriendo. Estuvimos hablando con Emilio Silva la semana pasada sobre este interrogatorio de la jueza sobre Martín Villa. Nos estuvo contando un poco los detalles, pero claro, de pronto irrumpe el apoyo de los expresidentes. Bueno, yo creo que obedece y retrata muchas cosas. Cuando a mí me llegan las cartas, yo estaba pendiente de la declaración de Martín Villa, y por esos motivos pues empecé a contactar con tanta gente que recibo pues las cartas de estos expresidentes del gobierno, de todos los expresidentes vivos del gobierno español, apoyando a Martín Villa y de otras personalidades, ¿no? Y claro, eso está muy bien, pero primero sorprendente porque a nivel judicial, en un proceso judicial, este no es el momento en el que habitualmente alguien que está imputado e investigado echa mano de este tipo de apoyos. Suele ser en un momento muy posterior del proceso, en el que no estamos aún, ¿no? Y en segundo lugar, es llamativo porque estas cartas abrazan un juicio político a Martín Villa. Pero esto no es algo político. Aquí no se está juzgando la transición, aquí no se está juzgando la persona de Martín Villa, se está juzgando unos crímenes que tienen lugar en un contexto determinado, en una continuación de la dictadura, porque en este país las estructuras de la dictadura no acaban cuando muere Franco en la cama y con todos sus honores, ¿no? Bueno, pues ahí ese contexto prosigue durante un tiempo más. Y lo que se está juzgando es eso, que es lo que el otro día querían recordar los abogados y las abogadas que llevan la querella argentina, ¿no? Que más allá de las valoraciones políticas que se puede hacer de una figura determinada y de su papel en una determinada época, lo que hay detrás y lo que se está juzgando e investigando son homicidios y crímenes de personas inocentes que mueren en manifestaciones o que son asesinadas por el simple hecho de tener unas ideas y unas posturas políticas determinadas. Son casos que quedaron sin juzgar en su día o que si fueron juzgados no recibieron las garantías, las mínimas garantías propias de un juicio celebrado en una democracia. Entonces, bueno, claro, hay gente que le ha sorprendido la presencia allí de algunas firmas. Tuve la oportunidad de conversar telefónicamente con José Luis Rodríguez Zapatero. En una entrevista, él explicaba su visión y su posición. Hablaba de que él consideraba que era una cuestión generacional y que si no habías vivido esa época no ibas a entender bien esto, ¿ya? Pero las víctimas que sufrieron aquello sí lo vivieron, ¿no? Y algunas, de hecho, pues eran ya muy adultas cuando lo vivieron. Claro, nos llamaba la atención porque la figura de Martín Villa y su papel en la transición, que podía defender la reconciliación como sostienen los expresidentes, no está relacionado con la naturaleza de lo que está investigando la juez, que son unos delitos muy concretos. Una cosa no es incompatible con la otra. Más allá de la culpabilidad o inocencia de Martín Villa, lo que sí podría es aportar luz sobre quién estuvo, si no finalmente, detrás de aquellos sucesos, ¿no? Claro, efectivamente, él fue ministro de Gobernación, que es lo que posteriormente se llamó ministro del Interior, durante bastante tiempo. Y durante ese tiempo pues ocurrieron cosas terribles. Si
por acción o por omisión, él tiene una responsabilidad. Y en todo caso, él puede facilitar, y si tiene voluntad, como dice, de colaborar con la justicia, pues quizás en la declaración del otro día, si esa voluntad es cierta, haya podido facilitar algunos datos que hasta ahora las víctimas y las personas afectadas y las personas querellantes no han podido tener. Datos que nos podrían llevar al conocimiento de otros nombres que quizás deberían ser investigados también. Aquí hay algo que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Y que creo que debemos pensar en ello. O sea, estamos ante personas que han vivido la injusticia y están reclamando justicia a un sistema jurídico que se la niega de nuevo, como es el sistema jurídico español, por eso han tenido que acudir a Argentina, ¿no? Y vivir eso es vivir nuevamente una injusticia y ser doblemente víctimas. Y eso lleva pasando en España desde hace muchos años, no solo aquí ya no hablo solo del caso que nos ocupa, sino de toda la querella argentina que juzga, o sea, que investiga y que pide que se juzgue todos los crímenes de lesa humanidad perpetrados desde 1936 hasta 1977. Me decía el otro día una abogada de la querella argentina que conmueve ante esta doble experiencia de injusticia de tantas víctimas que éstas emprendan de nuevo el camino del derecho, del sistema jurídico, de los pasillos judiciales en busca de justicia, ¿no? Hay en el esfuerzo de las víctimas toda una fe en la justicia y todo un acto de defensa de los valores democráticos y de justicia que a mí me parece muy digno y que me parece que lamentablemente está ausente en todos esos sectores del poder que se han empeñado una y otra vez en negar justicia a las víctimas de todo este contexto histórico. Decía Martín Villante, la juez dijo que sus instrucciones y las del gobierno siempre buscaron evitar que se produjeran muertes. Dijo también algo que nos llamó mucho la atención en el programa: sería legítimo que se reclamara una reparación justa. Y también añadió: una cosa es comprender el dolor de las víctimas y la necesaria reparación, y otra aceptar que en la transición hubo delitos de genocidio, y ahí ya entró toda la tesis sobre que no eran actos generalizados, sino actuaciones policiales concretas. Pero bueno, sea como sea, en todo caso, decíamos, esto ha protagonizado la actualidad, ha tenido esta derivada, además de el apoyo de los expresidentes, estas cartas que dio a conocer Olga Rodríguez a través del diario.es, y de estas cosas queremos hablar aquí en la cafetera con Olga, porque como ha sido testigo, siempre muy luchadora, batallando en la defensa de los derechos civiles, los derechos humanos, siempre la vemos protagonizando tanto en conferencias como en algunas ocasiones hasta leyendo manifiestos. Nos alegra mucho, Olgui, que te incorpores a la familia cafetera de corazón. Pues a mí me alegra mucho también y estoy encantada. Además, como no paras, que por cierto, Olga, quiero que nos cuentes, a ver si la semana que viene, esta semana nos ha atropellado la actualidad con este tema, pero que nos cuentes, porque Olga Rodríguez ha emprendido la búsqueda de la fosa común de su abuelo, lo que le ha llevado a viajar a León, Asturias. Has estado haciendo un recorrido, un periplo, has recorrido los pueblos, has hablado con la gente de los pueblos, has visto el silencio que todavía queda arraigado en muchos de ellos, y tienes auténticas historias. Habéis incluso creado un grupo para buscar esta fosa común de otras personas que parece que están enterradas con él, ¿no? Sí, bueno, somos muchas familias las que nos hemos encontrado. Sería una fosa que albergaría a 71 personas y otra a 11, como mínimo. Esto está documentado, o sea que ya os lo explicaré bien. Pero bueno, en realidad es una búsqueda que existe y que yo heredo por parte de mi madre y de mi abuelo. Es una búsqueda que nunca ha dejado de estar ahí, lo que pasa que durante un tiempo fue totalmente clandestina, oculta e incluso peligrosa, ¿no? Porque se les negaba hasta el duelo y hasta el llanto. Por lo tanto se le negaba a las víctimas su existencia, ¿no? Y bueno, pues estábamos hablando de eso, de la impunidad del franquismo que está presente a día de hoy aún. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa, ¿no? Esto yo creo que también vamos a tener que analizarlo. Y bueno, pues en España hubo mucha gente que fue sacada de sus casas por el simple hecho de pensar diferente. Buena parte de las personas desaparecidas en este país son las personas que estaban en sus casas y que no lucharon en un frente de guerra siquiera, ¿no? O sea, que no apoyaron el golpe de Estado y en muchos casos eran trabajadores, como podía ser mi bisabuelo, maestro herrador de un pueblo de León, o Casimira, que también fue fusilada junto a él, ¿no? Pues una
una chica de su pueblo, y tanta gente que permanece en fosas y que se les ha negado su existencia, se les niega justicia, reparación, verdad, no se cuenta su historia en los libros de texto de colegios e institutos, y por lo tanto se nos niega nuestra propia historia, y por eso no nos entendemos bien. Tenemos que entendernos bien y tenemos que saber quiénes somos, qué es este país, y para eso necesitamos conocer qué es lo que pasó y poder abordar aún con cierta dignidad, dar a este país dignidad a través de la verdad, de justicia y reparación que nos exige Naciones Unidas, para consolidar unos valores democráticos y de justicia que creo que están demasiado pendientes aún. En el año 2020 ya es hora. Y bueno, pues sí, soy una de tantas nietas y nietos que hay en este país haciendo eso. Me apetece mucho contároslo, pero yo creo que eso da para varios capítulos, porque no es solo hablar de eso, es hablar de la vida y de tantas cosas que, en fin, poco a poco. Bueno, pues nos reconforta mucho volver a escuchar a Olga Rodríguez delante de un micrófono, porque era una cuestión también de justicia, y desde luego nos resulta un absoluto privilegio que sea aquí entre la familia cafetera, que nos acojas también. Ya sabes, Fernando, que a mí yo siempre he querido, tú siempre me has reprochado que eso, pero era una nómada yendo de país en país, y bueno, pues esto... Es que Olga se ha pasado viajando, os lo cuento porque es verdad que igual no la habéis seguido en las redes con tanta intensidad últimamente, pero se ha pasado viajando los últimos años, y entonces la he ido insistiendo casi cada vez que hablaba con ella de: Olga, pero es que tienes que estar en la cafetera, es que tienes que entrar en la cafetera, y siempre cuando no estaba en Oriente Medio. Bueno, ahora tiene una etapa en la que va a estar un poco más tranquila, más calmada, también supongo producto de toda esta situación tan loca que estamos viviendo de confinamientos y de incertidumbres, y entonces eso nos va a permitir escucharla con más frecuencia y poder conversar con alguien que tiene unos valores y unos principios tan claros, tan transparentes, y que no lleva telarañas en la mochila. Así que, Olga Rodríguez, muchas gracias por tus palabras, Fernando. Pero las ganas siempre estaban ahí, ¿eh? Gracias por tus palabras y estoy encantada. Un beso a todas y a todos. Las voceras del feminismo supremacista no hablan en nombre de todas las mujeres, sino en nombre de su propia ideología, que es una ideología totalitaria y, por cierto, también suicida. No cabe la inmigración irregular. No hay sitio para todos los que quieran venir a España para disfrutar del estado del bienestar, que no es ilimitado. A partir de mañana... Bueno, pues conversaremos cada semana aquí en La Cafetera con Olga Rodríguez, con el foco, con la mirada puesta en la lucha por los derechos humanos, la reparación, la justicia. Aquí los lunes, Derechos Humanos con Olga Rodríguez, y con esta apertura, con esta cabecera que nos sirve para recordar los riesgos, los peligros que acechan a nuestro alrededor, que pasan inadvertidos en el debate político, en el debate público, hasta que uno los concentra, lo junta, y escuchándolos juntos se da cuenta del verdadero peligro que nos acecha. Bueno, un grandísimo fichaje, Olga Rodríguez, para esta temporada. Os agradecemos mucho. Estoy viendo los mensajes que estáis poniendo en las redes de bienvenida con el hashtag de Olga Rodríguez, y me gusta también que la comunidad de La Cafetera dé la bienvenida calurosamente a la gente que hace este ejercicio y este esfuerzo también por estar aquí cada semana con nosotros, así que se lo agradecemos de corazón. Más noticias, información internacional en La Cafetera. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Ya sabéis que hacemos un esfuerzo muy intenso también cada día aquí en La Cafetera por observar el mundo desde la perspectiva informativa, el mundo con la mirada con una cierta distancia desde el espacio, que es dónde se detendría el satélite cuando lo ponemos a funcionar en estas horas. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días. Tenemos algunos asuntos también muy interesantes hoy para comentar. Fijaos,
Facebook ha cerrado una red de desinformación que actuaba en favor de Jeanine Áñez. Se ha destapado toda una estrategia de propaganda a través de las redes sociales. Facebook se ha decidido a combatirlo, ha anunciado. La verdad es que sobre todo esta última noticia, esta última red desmantelada por Facebook, lo ha sido a raíz de una investigación del Washington Post que ha revelado la existencia de esta red, y en concreto de una empresa de comunicaciones llamada CLS Strategies, que fue contratada por el gobierno de la presidenta boliviana, según ellos, para digamos, promocionar la idea de las elecciones, de la democracia en el país, pero que Facebook ha considerado que estaba realmente contribuyendo a una campaña de imagen de la presidenta y que estaba contribuyendo a una desinformación. Además, según las investigaciones del Washington Post y según recoge hoy buena parte de la prensa internacional, pues esta red también habría estado intentando digamos, hablar mal y, en fin, digamos, quitar un poquito de protagonismo o, digamos, diseminar algo de desinformación con respecto a Nicolás Maduro, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, tendría unos intereses bastante generales en toda Latinoamérica de cara a los gobiernos de izquierda, y en ese sentido pues Facebook ha tomado la decisión de cerrarlo. Han sido como 56 cuentas que estaban operando, y ya os digo que se había demostrado la relación del gobierno de Jeanine Áñez, que incluso lo ha reconocido, que ha defendido que era para otros motivos. Sin embargo, pues a raíz de esta investigación del Washington Post y de la propia investigación de Facebook, pues han decidido cerrarlas dentro de esta campaña que están intentando llevar las redes sociales, estas plataformas, digamos, por garantizar una mayor limpieza y que no se utilicen estas herramientas para la desinformación. Y con la mirada, es una noticia, no es menor, no lo veréis hoy en las portadas de los periódicos, ha pasado más desapercibida, pero como decía Pilar, es una investigación del Washington Post, ha tenido mucha trascendencia, y también estaban en Instagram, no solo era Facebook, es decir, había cuentas en ambas plataformas, y era una de estas redes de las que se han estado hablando. En Brasil también se están investigando, el Tribunal Supremo está investigando este tipo de redes y este tipo de uso de las herramientas y de estas plataformas para diseminar un mensaje político, sobre todo de cara a las próximas elecciones, ¿no? En Bolivia va a haber ahora elecciones. El otro día hablábamos también en Venezuela, en diciembre hay previstas unas elecciones parlamentarias, y claramente se está librando esta batalla en las redes sociales y en el terreno de las fake news y de la desinformación y los bulos, ¿no? La propaganda y la manera en la que se utilizan estos portales, las redes sociales, para diseminar propaganda e información falsa para dañar al rival político. Bueno, pues ahora Jeanine Áñez, su equipo ha sido destapado y Facebook ha cerrado en Instagram las cuentas que operaban con estos objetivos. Oye, te quería preguntar también, hay una cierta polémica en Francia por el caso de un enfermo que, para pedir la eutanasia, anunció que iba a retransmitir su muerte en directo por Internet, a través de Facebook también. Esto ha causado muchísima conmoción. Sí, realmente es un intento. La historia es bastante triste. Se trata de Alain Koch, que es un francés de 57 años, enfermo de una enfermedad bastante rara, pero que le lleva digamos, afectándole más de 30 años y de hecho lleva los 2 últimos años postrado en una cama porque, en fin, varios de sus órganos no funcionan bien, y él estaba pidiendo el derecho a una muerte digna, a la eutanasia, y la ley francesa no lo permite, ¿no? Es decir, solo estaba pidiendo una sedación terminal, y la ley francesa, pues digamos, los supuestos en los que está permitida o los que está autorizada, pues no entraban este hombre, y su reacción ha sido anunciar que iba a dejar de alimentarse, de hidratarse, y que iba a retransmitir por Facebook su muerte. Realmente su idea y su intención era, pues, denunciar la necesidad de que Francia, pues, abriera un debate profundo sobre este tema. Incluso escribió al presidente de la República, Emmanuel Macron, que le dijo que ahora mismo con el ordenamiento legal que existía, pues no podían permitírselo, y su reacción ha sido intentar, pues, forzar este debate y retransmitirlo. Facebook ha reaccionado prohibiendo y, digamos, cerrando la plataforma del vídeo. De momento esto ha sido este fin de semana, entonces hay cierta
polémica. Ha habido reacciones de algunos miembros del gobierno de Macron anunciando que estudiarían este caso, pero podríamos comparar un poquito el revuelo que ha causado con el que causó aquí el suicidio asistido, o digamos el suicidio grabado por esta pareja hace año y medio, y realmente se vuelve a poner sobre la mesa la necesidad y la desesperación de muchos enfermos con este tema y con la necesidad de abordar los debates y la legislación sobre una muerte digna. Oye, luego hay otro asunto también, colocando la mirada en asuntos que pasan inadvertidos también en la agenda internacional de los grandes medios de comunicación, aunque algo de repercusión ha tenido. Está lo de Palomares. No es directamente de estos días, pero nos ha llamado la atención porque no ha estado muy presente, pero de forma indirecta Estados Unidos ya reconoce que hubo radiación en el año 1966. Sí, realmente es una noticia que no es reciente, es decir, hay un fallo de un tribunal de finales de 2019, principios de 2020, que reconoce esto, ¿no? Y aquí en España es llamativo que haya pasado tan desapercibido y que no hayamos podido leer demasiado de ello en los medios españoles, pero realmente todo obedece a una demanda colectiva que presentan unos 40 soldados de la Fuerza Aérea que participaron en, digamos, las labores de limpieza de la playa de Palomares después de aquel famoso incidente en el que dos bombas cayeron en esta zona de Almería y que luego dieron lugar al famoso baño de Manuel Fraga, denunciando que no había ningún tipo de peligro. Más de 40 años después, casi 60 años después, resulta que la justicia norteamericana, ha reconocido que sí hubo radiación y que sí hubo un peligro tanto para la población como a sus propios soldados. De hecho, lo que han reconocido es que los soldados que participaron en esta limpieza tienen derecho a indemnización porque estuvieron expuestos a una radiación que además no se les informó. De hecho, el sargento que ha liderado esta campaña judicial se llama Víctor Scar y participó en las labores de limpieza y desarrolló una leucemia que él siempre achacó a la radiación a la que había sido expuesto en Palomares, y finalmente le han dado la razón los tribunales, ¿no? En este sentido es llamativo que al final en Estados Unidos se esté aclarando buena parte o se esté profundizando y, digamos, desvelando algunos de los detalles de aquel incidente. Sin embargo, en España, que también hubo militares y hubo gente que participó en esa limpieza, pues se mantiene con cierta sordina, ¿no? Pero en este sentido sí nos llama la atención esta noticia, ya os digo, no es reciente, pero sí que es significativa, que de forma un poco indirecta, ¿no? Pero Estados Unidos reconoce hasta cierto punto lo que sucedió, y que hubo un accidente realmente nuclear y que hubo radioactividad y radiación en la zona de Palomares y en España. Ya tendremos que volver a hablar, a ver si mañana pasado podemos referirnos a esta polémica, el opositor ruso que fue envenenado. Alemania ha dado un ultimátum a Rusia por este caso de envenenamiento. Dice que los jefes europeos ahora están dispuestos incluso a imponer sanciones si no contesta Rusia, pero es un asunto que nos recuerda que estas batallas casi de la Guerra Fría entre espías, entre opositores, está tan vivo como siempre estuvo, incluso dentro del seno de Europa. Así que a ver si podemos repasar, Pilar, esto, porque hay un montón de casos de envenenamientos, de rivales, de agentes secretos, de todo tipo de prácticas de esta naturaleza, ¿no? Sí, este caso, el de Alexei Navalny en concreto, está adquiriendo tintes casi de novela de espías, ¿no? Lo último, Rusia, por ejemplo, ha acusado a Alemania de ralentizar la investigación. Realmente son todas los movimientos en esta especie de partida de ajedrez que parece que se está dando, además con la vida y la salud de las personas, es bastante llamativo. Pero es cierto que la presión ha aumentado sobre Moscú significativamente, y Alemania parece bastante decidida a que esto no quede en un caso más y que haya consecuencias por este envenenamiento y por esta práctica que por desgracia no es la primera vez que vemos que sucede en Rusia, aunque ya os digo que desde Moscú están negando los hechos y, en fin, dando una serie de explicaciones que de momento no están convenciendo a la comunidad internacional, pero sí es probable que sigamos oyendo hablar de este caso y de esta tensión y de este enfrentamiento en la geopolítica mundial. Bueno, pues seguimos aquí en la cafetera. Tenemos que hablar también de la agenda de la cafetera. Ya sabéis que hay dos agendas. Te voy a pedir de todas formas que te quedes, Pai. Me gustaría hoy conversar sobre un asunto
Me parece muy interesante. El debate hoy, comenzamos el programa con esa frase, ¿cómo se van a distribuir las vacunas? Es un debate que es bien intenso porque ¿quién decide a quién se inmuniza primero? Eso puede provocar algunas enormes desigualdades. Por ejemplo, si el criterio que se aplica es el numérico en lugar de otros razonamientos. Por ejemplo, en los países más densamente poblados o los países con ingresos que puedan permitirse adquirir la vacuna tendrán acceso a esa vacuna. ¿Qué pasa con el resto de la humanidad? Es un debate ético que quienes están diseñando cómo se pueden producir esos planes de vacunación, es un debate sobre el que están especulando, sobre el que se está analizando. La Organización Mundial de la Salud ha emitido un documento firmado por filósofos, por expertos en bioética, por responsables políticos, responsables económicos, porque también tiene una derivada económica, intentando llegar a algún protocolo, pero claro, no deja de ser un asunto moralmente muy complejo, así que me gustaría que lo tratásemos hoy en la sobremesa, si te parece. ¿Te parece? Sí, es un tema apasionante, desde luego. Bueno, pues vamos a la agenda de la cafetera. Ya sabéis, esa otra agenda de noticias que también pasan desapercibidas en las páginas de los periódicos, pero que reúnen todos los requisitos para ser objeto de la portada. Es la portada de los oyentes de este programa. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Pues empezamos la agenda de la cafetera con algo en lo que ponía mucho énfasis Carmen Quintana, oyente de este programa desde Canarias. Decía, no todo es COVID. En Canarias tenemos una crisis humanitaria, o al menos se le parece. De lo que está hablando es de la última noticia que conocemos de la llegada de personas en patera a las Islas Canarias. En este caso, hay que decir que este domingo se conoció la noticia de que 332 personas dormirían en el puerto de Arguineguín, en Gran Canaria, a falta de otro recurso. Dormirían en tiendas de campaña en este muelle, donde desembarcaron la mayoría de ellos después de ser rescatados por salvamento marítimo. Y esto, evidentemente, es un techo provisional. Sobre todo, decían, a la espera de que se habiliten recursos para que las personas que llegan en patera pasen la cuarentena preceptiva y que la Cruz Roja les siga atendiendo, ¿no? Esto lo que evidencia es, como decía Carmen Quintana, que decía, no sé si es una crisis humanitaria, pero al menos se le parece. Seguimos viendo cómo día a día vemos noticias de llegadas de pateras y, en concreto, en el caso de las Islas Canarias, siguen llegando y, por tanto, se necesitan recursos para atender a estas personas que, como decimos, 332 personas se preveía este domingo que pasasen la noche en tiendas de campaña. Como decía Carmen Quintana, decía, nadie parece dar una solución. Dice, mientras la xenofobia campa a sus anchas y necesitamos más eco de lo que está ocurriendo, porque son seres humanos. También en relación a esto, nos enviabais la información, en este caso nos vamos hasta Melilla, porque el Colegio de Abogados de Melilla ha pedido la descongestión urgente del CETI de Melilla.
Este colegio de abogados ha pedido a través de un comunicado a las autoridades competentes con urgencia, decían, que se descongestione este centro para que se garanticen las medidas de seguridad y sanitarias a las personas residentes en este CETI. Igualmente, decían, han pedido que los solicitantes de protección internacional sean trasladados a la península. En este comunicado no solamente llaman a las autoridades, sino también a toda la sociedad para que se conciencien de esta grave situación, decían, que viven y que ha sido denunciada ya por el Colegio Oficial de Médicos de Melilla. Con estas dos noticias vemos cómo siguen llegando personas a nuestro país en busca de una vida digna y que nosotros también tenemos la responsabilidad de ofrecérsela. Sobre esto mismo, Naciones Unidas también ponía el foco y decía que el coronavirus no puede robar el derecho a la educación de los refugiados. Decían que antes del inicio de la pandemia, un niño refugiado tenía el doble de probabilidades de no asistir a la escuela que un niño no refugiado y que la situación con la pandemia se ha visto mucho más agravada. Esta es una de las consecuencias del informe que ha hecho Naciones Unidas, en concreto la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, y estamos hablando de que está en riesgo la escolarización de millones de jóvenes refugiados. En concreto, este informe habla de los datos que se basan en estadísticas de 12 países en 2019 que acogían a más de la mitad de los niños y niñas refugiadas en el mundo. Entonces se hablaba de que la tasa total de matriculación en primaria era del 77% y solamente el 31% de los jóvenes se encontraba en la misma situación en secundaria. Ya si nos vamos a los datos de educación superior, solo el 3% de los jóvenes refugiados habían podido matricularse. Así que, si ya viendo las cifras de 2019 tenemos estas bajas tasas de matriculación, pues no nos podemos ni imaginar lo que puede estar sucediendo ahora mismo durante la pandemia. De ahí que Naciones Unidas pusiese el foco en la importancia de la escolarización, de atender la escolarización también de los jóvenes y niños y niñas refugiadas. Y para terminar la agenda de la cafetera, nos vamos hasta México porque nos habéis mandado esta información sobre víctimas de agresiones y colectivos feministas que han tomado el edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Ciudad de México. ¿Para qué? Para reclamar acciones efectivas contra la violencia de género en este país. Y lo que han hecho es que desde este jueves pasado han tomado este edificio de la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para exigir acciones urgentes contra la violencia de género. Entre las exigencias específicas, que esta comisión emita una recomendación general al Gobierno federal, a gobiernos estatales, así como también a fiscalías, reconociendo públicamente, decían, la gravedad de la violencia de género y la violencia feminicida en México. Así que vemos cómo sigue siendo un problema global y en concreto en México han directamente tomado este edificio para reclamar una acción efectiva contra la violencia de género. Before I drift away, speak to my heart, reminding me where I belong. I am not allowed to walk alone. You will not rest until I'm safe. Bueno, pues vivimos tiempos inciertos y no vamos a hurtar el análisis, a pesar de que pensamos que tenemos también que darle una carga de sosiego y de calma, y eso no significa irracionalidad, lo que no significa aparcar debates que son intensos y que requieren de nuestra atención, que se están dando. Voy a abrir los micrófonos, Pilar, María, porque el punto de partida hoy, con el que anunciábamos el comienzo de la sobremesa. La sobremesa es este espacio en el que servimos un poquito más de café y nos quedamos conversando sobre asuntos de diversa naturaleza. A veces son cosas relacionadas con la vida, cosas cotidianas, sobre el amor, sobre series de televisión, sobre lo que sea, pero en otras ocasiones tienen un punto de partida como el día de hoy. ¿Cómo se van a distribuir las vacunas el día que las haya? ¿Quién va a decidir a quién inmunizar? Escuchábamos al ministro de Sanidad anunciando que se está calculando, que se está planificando cómo será esa estrategia de vacunación, porque todo parece indicar que la vacuna llegará a finales de año. Todo parece indicar que podríamos estar en disposición a finales de año de empezar a recibir dosis seguras para empezar a vacunar a ciertos colectivos en nuestro país, ¿no? Bien, pues lo que vamos a hacer es coordinarnos con las comunidades autónomas para ver cómo hay que hacer esto, para crear un registro de vacunación que nos permite hacer un seguimiento de quién se ha vacunado y cómo evolucionan los pacientes que se han vacunado, de ver
qué colectivos son prioritarios, siempre, lo quiero subrayar, en unidad y coordinación con lo que hagan el resto de países europeos, que es el compromiso inicial que adoptó nuestro país, pero hay que aterrizar esto en nuestro país y hacerlo naturalmente en coordinación con las comunidades autónomas, con todos sus servicios de salud pública. En ese sentido se creará un grupo de trabajo que también abriremos a expertos en bioética, a sociedades científicas y a otros ámbitos y colectivos que son esenciales para afinar muy bien esta estrategia, en la que ya empezaremos a trabajar con vistas a, cuando estén disponibles, esperemos que sea a finales de año, poderlas aplicar. Este asunto es uno de los nudos gordianos del tiempo que estamos viviendo, uno de los grandes retos del tiempo que estamos viviendo, porque aquí se nos van a plantear diferentes cuestiones. Decía Marcados, dice, ¿os apostáis algo a que la ley de mercado va a determinar a quién se vacuna? Dice Delgado, también oyente del programa Lo de la Vacuna, más una esperanza que una realidad. Pero vosotros imaginaos el supuesto de que un familiar vuestro, que no está entre esos sectores de riesgo, recibe en su calendario de vacunación una fecha que lo retrasa mucho en el tiempo y fallece en el mientras tanto. Las autoridades son responsables de esto. Claro, hay una estrategia de decisión. Pero fijaos, la revista Science publicaba un texto en el que han participado, han intervenido expertos en ética de la salud, filósofos, políticos, economistas, y alertaban de la emergencia de una especie de nacionalismo sanitario en el que los países con la ciencia y con la tecnología suficientes para investigar con vacunas y aquellos que tienen más dinero para pagarlas están amagando con acaparar la producción. Así que la Organización Mundial de la Salud propone que mientras no sobren, las vacunas se distribuyan en 3 fases, de forma proporcional a la población de cada país. Un 3% en una primera oleada, después un 20% en una segunda oleada y llegará al 60% de la población en tercera fase. Claro, la primera oleada, el 3%, pues muy probablemente la recibirán personal fundamental de la vida de un país, pues el personal sanitario, el personal de emergencias, etcétera, etcétera, y personas que estén entre los sectores de riesgo. Pero ya decidir quién recibe en una segunda y en una tercera oleada es una cuestión de calendario. No hay muchos referentes globales. De hecho, los pocos ejemplos que tenemos están más bien relacionados con lo cinematográfico. En la película Contagio se hace por sorteo, por ejemplo, que es uno de los escenarios que se podrían dar, que se sortease quién tiene derecho y quién no. Pero la cuestión es que los expertos dicen que repartirlas según datos de población, es decir, pues por cuestiones relacionadas con lo cuantitativo, eso sería extraordinariamente injusto, porque, por ejemplo, los países más poblados se llevarían la mayor parte de las vacunas, pero si las repartimos en forma cuantitativa, ¿por quién empezamos? Por la gente más expuesta al virus, los sanitarios, los grupos de riesgos, los mayores de 65 años, y ahí, en el foco, ¿quién queda fuera? Porque a nadie se le escapa que los países con mayor acceso financiero tendrán capacidad para dotar de vacunas a su sistema sanitario, mientras que otros países serán los grandes olvidados. Y ahí tenemos una responsabilidad en términos humanitarios, también morales, también cívicos. ¿Por qué un europeo sí y un africano no? ¿Quién decide? No solamente porque además técnicamente sea una decisión que no es menor, porque la inmunidad de grupo se dará en el caso de que toda la población mundial alcance. Pero estamos decidiendo la vida de unas personas sobre las otras, a nadie se le escapa que este debate se va a dar. Por eso os lo quería plantear, Pilar, porque en efecto sobre la mesa no quisiera ser yo quien tuviese que tomar decisiones de esta naturaleza que son tan trascendentales, aunque pasan tan inadvertidas, ¿no? Sí, y además que van a tener tantas implicaciones, porque lo que dices, ¿no? Es decir, una cosa es que tengas los números sobre la mesa en un papel, y otra cosa, pensar en toda la gente que realmente se va a quedar por el camino a causa de esta decisión, ¿no? ¿A quién priorizas? ¿Qué palabra aparece ahora la palabra clave? Y bueno, puede haber algunos grupos que haya un cierto consenso, pero por ejemplo, que decías el 3%, incluso que se aceptara a nivel mundial esta recomendación de
la OMS, ¿no? Que el 3% fuera general, que todos los países pudieran disponer por lo menos de unas cuantas dosis de vacuna para pues destinar a la población que ellos estimen oportuno, ya es muy poquita gente. No sé si ni siquiera sería suficiente para vacunar a todos los sanitarios, por ejemplo, que hay cierto consenso en que sí deberían ser entre los primeros que tengan derecho a la vacuna por aquello de que son población esencial y por aquello además de que están especialmente expuestos. Pero es verdad que la experiencia incluso que hemos vivido en la pandemia no invita a ser muy optimistas. Yo recuerdo en esos momentos en que había mayor escasez de mascarillas, esas noticias de cómo algunos ejecutivos de los países más poderosos, en concreto, por ejemplo, Estados Unidos, pero también países de Europa, pues llegaban a un avión que iba a enviar un cargamento de mascarillas a España o a otros países, lo compraban entero y lo desviaban a Estados Unidos. Eso, en el caso de los americanos, fue muy sonado, pero creo que también pasó entre diversos estados de la Unión Europea y probablemente es posible que incluso pasara que España pues se hiciera con cargamentos que a lo mejor iban para otros países, ¿no? En este sentido, es verdad que el comportamiento humano, el sálvese quien pueda o que se salven los míos, suele estar a la orden del día y no invita al optimismo en esta cuestión. María. En el caso de España, estoy viendo que en la entrevista que ha dado Pedro Sánchez en Televisión Española esta misma mañana, ha dicho, esperemos que en diciembre podamos empezar a vacunar a una parte de la población y ha dicho que este miércoles empezarán a trabajar en esto mismo que estamos hablando, ¿no? ¿En qué grupos de población serán prioritarios para esa vacunación del COVID? Así que vemos cómo ya está en la agenda política española. Claro, está en la agenda política, pero yo lo que me pregunto es ¿quién toma esas decisiones? Claro, habrá recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, habrá autonomía también nacional, los países decidirán también, tendrán su propia capacidad de decisión y luego estará el debate que se dará pues en supraorganizaciones tipo la Unión Europea o etcétera, ¿no? Pero la cuestión, por ejemplo, ¿qué va a pasar en aquellos países donde unas élites dominan sobre los ciudadanos? En aquellas regiones o países que están gobernados pues por regímenes menos democráticos, ¿no? ¿Qué es lo que sucederá? ¿Y cómo puede la comunidad internacional interceder para que eso no suceda? Si es que tiene que hacerlo, ¿no? Aquí la cuestión es que unos van a caminar muy deprisa, y esto que todos nos imaginamos y todos suponemos y todos tal. Claro, como te encuentres con un familiar afectado, ya no te van a hacer tanta gracia las prioridades. ¿No? Claro. También es verdad que es interesante cuáles van a ser los criterios para esas prioridades, ¿no? Si miramos al cine, que decías, la película Contagio, que además hemos comentado que es verdad que se ha debido basar en protocolos que están escritos o que al menos están esbozados para desarrollar una situación que luego la realidad está tan distópica casi que estamos viviendo ha demostrado que era bastante acertada, pero yo, por ejemplo, recuerdo también otra película que se llama Deep Impact, que planteaba el hecho de que un asteroide iba a impactar con la Tierra y destruir la Tierra, y en este sentido los protocolos que se activaban y cómo se elegía a una serie de personas para vivir en unos búnkeres subterráneos y garantizar la supervivencia de la especie humana, ya que se calculaba pues que ese asteroide iba a imposibilitar la vida en la superficie durante 2 años, o no recuerdo muy bien, pero lo que me parecía interesante eran los criterios que se habían escogido para seleccionar a la gente que iban a salvar, y en este sentido había tanto pues científicos, médicos, pero también empresarios, gente que, pues artistas, es decir, se había desarrollado todo un protocolo, o no sé cuáles habían sido los criterios, pero eso, para garantizar que la vida humana como se había conocido y con la diversidad y pluralidad pudiera mantenerse, ¿no? En este sentido me pregunto si se va a hacer algo parecido en este caso, o si van a primar los criterios médicos puros y duros. Es interesante profundizar sobre esto. Sí, luego esta serie distópica, que es que no recuerdo el título, que estuvimos hablando hace relativamente poco, también era sobre un apocalipsis y cómo la humanidad se iba organizando para asistir para refugiarse en una isla. No recuerdo cómo era la serie, cómo era el nombre, pero donde también se da cuenta de, claro, en las series de televisión, en el cine, en lo cinematográfico, las distopías siempre hablan de unas élites, ¿no? Que tienen privilegios, que tienen derechos muy privilegiados, mientras el resto de la humanidad... Colapso era, sí, en efecto, como dice Conciencia Crítica, Colapso. Esta serie terrible, en donde, bueno, se recogía el peor de los rostros del ser humano tratando de huir
de algo parecido a una hecatombe global, el colapso, no se sabe si es económico, financiero del sistema o algo relacionado con lo sanitario, el colapso, y como los privilegiados tienen billetes para huir y refugiarse en una isla, llevan años preparándose para tener allí para crear su utopía, ¿no?, dentro de eso. Pero bueno, 627-002-002, 627-002-002. Es que me parece un debate muy trascendental, porque yo estaba pensando, claro, ahora todos comprendemos las prioridades, pero si tienes un ser querido enfermo, a lo mejor dejamos de comprenderlo. Fijaos, Estados Unidos anunció que iba a comprar 100 millones de vacunas, y esto podría poner el mercado de las vacunas en un serio desequilibrio, el mercado global. 100 millones de vacunas. Después, Donald Trump anunció que se producirían poco después otras 500 millones de vacunas, pero acaparar así el mercado, un país con los recursos de Estados Unidos, acaparar así el mercado supone dejar desabastecido otros mercados. Y bueno, pues no suena muy... No suena especialmente confortable. Ético. Sí, y luego está todo el debate ético, ¿no? O sea, en qué momento decides, porque unas personas sí y otras no. Y más cuando si se produce de forma azarosa, por ejemplo, a través de un sorteo, ¿no? Una vez que ya se decide mayoritariamente, ¿y cuánto tiempo hace falta? Porque el problema es que no las puedes poner todas el mismo día, que necesitas un calendario de vacunación para vacunar de forma masiva, ¿no? Pero bueno. Fíjate lo que ha pasado con los profesores aquí en Madrid, ¿no? Que les citaron para unas pruebas y simplemente para pruebas. Que es verdad que el hecho de organizar todo esto es una labor titánica. Absolutamente, Mary. Está viendo por aquí, por el chat, el debate también sobre si al capitalismo le va a interesar o no esa vacunación masiva en la sociedad, ¿no? Porque por un lado la pandemia está destrozando la economía. Entonces, por esa parte podríamos pensar que al capitalismo, ¿no?, a las grandes empresas, bueno, pues a los grandes poderes económicos sí que les interesa que se democratice esa vacunación, ¿no? Pero claro, por otro lado están los intereses económicos de la propia vacuna. Claro, luego están las diferentes compañías que están buscando la vacuna. Tenemos la de Rusia, que parece que ha presentado más eficacia de la que auguraban algunos analistas. Había cierto debate con ese tema. Bueno, parece que las últimas informaciones apuntan a una cierta seguridad. Está la otra vacuna, la de la Universidad de Oxford, está la de Johnson & Johnson, está la de la farmacéutica Sanofi, que han anunciado que costará en torno a los 10 euros, algo menos de 10 euros por dosis. Dice que ya están usando la misma tecnología que con otras vacunas de la gripe para producirla, que costará menos de 10 euros. No está totalmente definido el precio. Imaginaos lo que supone 10 euros por dosis. 10 euros por dosis. La de millones de dosis que van a hacer falta. Claro, las farmacéuticas, las grandísimas beneficiadas por toda esta crisis, ¿no? Dice... Esta empresa es la que ha firmado con Estados Unidos. Dice, están produciendo 300 millones de dosis para Europa y 100 millones para Estados Unidos. Ahora multiplicadlo por 10. El negocio que supone, ¿no? Y luego la semana pasada hubo un artículo, no solo me quedé un poco en la superficie en el titular y en la entradilla, pero sí planteaba que algunas farmacéuticas habían pedido al gobierno que fuera aquí en España, si no leí mal, que el gobierno se comprometiera a cubrir las indemnizaciones en caso de problemas con la vacuna, ¿no?, de efectos secundarios, que ahí también entra otra derivada de esta carrera por conseguir la vacuna, ¿no?, que sea una vacuna segura y que realmente no cause luego problemas o efectos secundarios en la población, que eso también tendría un impacto económico. Y en este sentido es llamativo esta noticia, ¿no?, que habían conseguido, que estaban planteando que el gobierno asumiera esas indemnizaciones. Fijaos, sobre la vacuna rusa, las últimas informaciones que se han publicado, este es un titular de La Vanguardia de estos mismos días. Pues hoy estamos a 7, del día 5, del sábado. Los primeros resultados apuntan a que la vacuna rusa es segura. El prototipo genera anticuerpos, según los datos que publica The Lancet. Igualmente, en otros medios de comunicación, los primeros resultados apuntan
esta eficacia. Putin tenía razón, la vacuna rusa es segura, genera anticuerpos frente a la COVID, dice elespañol.com. Así que, bueno, un gran reto y también una gran carrera por conseguir la vacuna y conseguir distribuirla, que está en todos los mercados internacionales sanitarios. Así que, en fin, el lío es monumental, pero tenemos un debate ético formidable por delante y humano. Bueno, nos vamos a marchar. Decía, quería colocar esto sobre la mesa porque me parece que es muy interesante que nosotros desplacemos allí el foco. Hoy es el titular que hemos elegido para presidir el programa, de manera que ha sido retuiteado miles de veces, que está muy presente ahora mismo, es trending topic en las redes sociales, y nos parece muy interesante desviar la mirada en este aspecto, en el aspecto ético de la manera en la que se va a decidir quiénes podrán disponer de esa vacuna y quiénes no, quiénes estarán expuestos a la enfermedad con más riesgo y quienes no, y luego todas las derivadas que eso supone. Sería curioso saber si habría consenso, si seríamos capaces, ya no ni siquiera a nivel político, ¿no? Incluso a nivel social, si seríamos capaces de llegar a un consenso sobre quién tiene, digamos, que recibirla antes, y si se prioriza, si se acepta y se asume por parte de todos que esa es la manera correcta de hacerlo, ¿no? Pues no creo que vaya a haber consenso, si no lo ha habido en la lucha contra la enfermedad y no había prioridades de esta naturaleza, porque luego está todo el mercado secundario, el mercado incluso clandestino negro de unas vacunas y de aquellos privilegiados que puedan pagarla, ¿no? ¿O es que alguien duda de que va a haber ciertas personas que van a tener acceso sí o sí a pesar de no estar dentro del calendario de vacunación? Nadie se le escapa, que evidentemente hay personas que van a tener acceso rápida o inmediatamente. Muchos de ellos se estarán convirtiendo ya seguramente en accionistas de las propias compañías de sanitarias, ¿no? De farmacéuticas. Bueno, lo hemos visto en los propios test, ¿no? ¿Quiénes han hecho los test antes que otros? Claro. Y luego, ¿quién se considera personal imprescindible? Por ejemplo, los políticos han tenido... A mí no me gusta el discurso antipolítico y me parece que es muy peligroso, muy peligroso. Pero es verdad que, claro, llama la atención. Dice, ¿por qué concejales tenían acceso a pruebas y a las PCR e incluso tenían unos ciertos privilegios a la hora de romper los confinamientos? Se consideraba servicio esencial. Hemos visto a Pablo Casado haciendo campaña en pleno confinamiento y visitando lugares. Dice, ¿se considera un servicio esencial? No, la defensa de la democracia. Bueno, pero eso, estar en la calle, dice, hay otras defensas, otras cosas que no han podido salir a la calle, otros servicios esenciales. Sí, porque podrías considerar que los cargos electos sí lo son, ya que además alguien tiene que tomar decisiones, pero quizá la oposición, tanto nacional como regional como municipal, pues ahí entra un debate que es, sí, pero tiene que haber contrapesos también, porque si no, la capacidad de quienes toman las decisiones es ilimitada. Alguien tiene que fiscalizar también lo que se está haciendo. Ese es el valor de la democracia. Y si los dejas en casa encerrados... Pero bueno, el debate es ese. Tendrán acceso a las vacunas probablemente muy rápido. Serán de los primeros. A nadie se le escapa también, ¿no? Así que... Recuerdo un meme que planteaba cuando empezó a hablarse de la vacuna rusa, que decía, sea cual sea la vacuna, propongo que los primeros que la reciban sean los políticos y los futbolistas, como las PCR, ¿no? Sí. Por si acaso. Estaban diciendo algo de esto también. Y los futbolistas. Es un mantra neoliberal para instaurar la tecnocracia o la plutocracia, dice Elena Noruega. Pero bueno, nuevos retos, tiempos complejos y la gran pregunta, ¿cuándo volveremos a la normalidad? ¿Cuándo volvamos a abrazar probablemente y sin tener que llevar cubrebocas, sin tener que llevar esto que nos ha distanciado y nos ha separado tanto de nuestros seres queridos? ¿Cuándo volverán los tiempos? Ayer estaba viendo... Y sin sentirte culpable o que estás, no sé, cometiendo algún tipo de transgresión, ¿no? Porque a veces los das y te sientes culpable. Total. Estaba viendo Sense8, he empezado a ver la serie, Sense8, que está bastante bien, la verdad, está bastante interesante, pero ahí ves las grandes movilizaciones de gente, o cuando la gente daba conferencias, se abrazaba, o cuando se daban besos para saludar, o todas estas cosas, y dices, joder, el poco tiempo que ha pasado y lo mucho que han cambiado las cosas, ¿eh? Sí. Ostras, es que... Sí. Yo el otro día estuve viendo... ya vi el último capítulo que me quedaba de Better Things, que es una serie que está muy bien para evadirse un poco de todo esto. Sí. Es muy divertida. ¿De qué es? ¿De qué es esto? Pues la protagonista, sobre todo la protagonista es una mujer que hace doblaje,
que es, además ella es cómica en realidad, y luego también pues habla mucho de su relación con sus hijas. Ella es madre soltera ahora mismo, tal no sé qué, y entonces son todo anécdotas, pero muy divertidos, y es muy tierna, es una serie muy tierna, muy tierna. Pues mira, me la apunto para dice Elena Noruega, sí, madre soltera, dice, me encantan las 2 niñas menores, madre soltera con 3 hijas. Yo estaba viendo Sense 8 porque la tenía pendiente, me la habían recomendado, pero eso me ha llamado mucho la atención. Claro, es que cuando ves una película o una serie de televisión y dices, es que cuando no se llevaba mascarilla, en los tiempos pre-mascarilla, es que ahora te llama la atención y nos hemos acostumbrado a la normalidad. El otro día íbamos por la calle y veíamos a la gente con mascarilla y eso ya parece lo normal. ¿Cuánto tiempo se impondrá? ¿Habrá algún día, además, en el que se diga ya no es necesario llevar la mascarilla? ¿Ocurrirá eso? O sea, ¿habrá declaración como tal o el miedo? Yo me imagino que a partir de ahora la gente que esté enferma de otras patologías haremos como los orientales cuando los veíamos haciendo turismo, que llevaban mascarilla. Y supongo que es como si se hubiera importado una cierta paranoia, ¿no? Pues sí, de hecho es que te llama la atención cuando te cruzas con alguien sin mascarilla, ¿no? Sí, aunque mucho. No tengas ganas ni siquiera de ser policía de visillo o gestapo de visillo, como decía una amiga mía, pero es verdad que te llama la atención cruzarte con alguien y que no lleve mascarilla. Así que me imagino que sí que se ha generalizado, y supongo que si algunas personas deciden por protegerse a ellas mismas o por proteger a otros, como en algunos casos pasaba en los países asiáticos, pues quizás se normalice y se vea de una manera diferente a partir de ahora. Pero vamos, creo que la mayor parte de la población, por lo menos en España, está deseando perder de vista la mascarilla. Pero si es que es súper angustioso caminar yo. Por cierto, ¿recordáis que pedí en Antena a ver si alguien que tuviera una impresora 3D nos ayudaba a diseñar una pequeña boquilla que se pudiera colocar entre la boca y la mascarilla, que separase del cuerpo? Bueno, pues me escribe una oyente por Instagram, me dice, quiero que sepas que soy testigo, dice Lorquiana, soy testigo de que la idea original fue tuya. Y entonces una empresa que se llama Confort Salud ha sacado un marco hecho con una impresora 3D, un marco interno para colocar entre la mascarilla y la boca. Maravilloso. Yo me voy a hacer una compra ahora mismo, porque además digo, es que supongo que no sería una idea súper original, la habrán tenido muchos otros, porque llevar la mascarilla es muy angustioso. Pero aun con todo me la voy a comprar porque me parece el ideón total, separarlo de la boca, porque es angustioso. O sea, llevar la mascarilla es súper incómoda, súper incómodo. Nos hemos acostumbrado. Lo curioso es que no sé si sabes, pero ahora todo el deporte de base, o sea, el deporte profesional es otro debate, ¿no? Que ya hemos hablado de cómo además les hacen PCR o, digamos, les garantizan una serie de condiciones, pero el deporte de base, que está ahora mismo planteándose, pues las ligas municipales, escolares, en fin, todo este tipo de actividades que están planteándose ahora también, cómo reiniciar y cómo retomar, si se puede, si conviene, si es correcto, seguro. El otro día mis hijos que juegan al baloncesto nos llegó el protocolo de la Federación Madrileña de Baloncesto que estipula, de momento no va a haber competiciones, pero se puede reanudar los entrenamientos con mascarilla. Y es verdad que se está generalizando ese concepto y esa idea, ¿no? Que hay que hacer deporte con mascarilla, que los entrenamientos tienen que ser con mascarilla. Pero es súper angustioso porque estás respirando, o sea, entiendo que dependerá de las mascarillas, entiendo que en esto hay un cierto debate, pero a mí algunos amigos que están en el sector sanitario, un amigo cirujano me decía, bueno, es que después de horas respirándote, porque obviamente te dificulta la respiración y te estás respirando tu propia respiración muchas veces durante mucho rato, supongo que tendrá consecuencias, ¿no? Bueno, y otra derivada. La mascarilla impide leer los labios. Y hay mucha gente de colectivos, por ejemplo de sordomudos, que están diciendo, claro, esto ha dificultado mucho la comunicación. Alguien decía ahora en el chat, yo estoy enseñando a mis hijos a comunicarse también, decía Santiago Romero, sería buen momento para aprender lenguaje de signos. Yo se lo estoy enseñando a mi hijo, que además de ser una iniciativa muy interesante, una iniciativa preciosa, como dice Elena Noruega, pero también es muy integradora, ¿no? Y acabo de retuitear un texto de la BBC donde ponen una mascarilla muy ingeniosa que permite a los sordos leer los labios, que lleva una pequeña película transparente justo frente a la boca, mientras que el resto de la mascarilla es el que es transpirable, ¿no? Pero
En fin, qué difícil. Pero fíjate, y también hay una cosa, las expresiones, ¿no? Las sonrisas, las muecas, todo eso es verdad que cambia la forma de comunicarte y de relacionarte, ¿no? Cuando tienes la mascarilla, pues a lo mejor un gesto con la boca que lo haces y no se ve con la mascarilla y cambia por completo a lo mejor la percepción que tienes de alguien. Es verdad que es un reto para la comunicación interpersonal, sí. Yo quiero una de estas mascarillas transparentes y le voy a poner el logo de la cafetera. Que se vea la boca así por delante. Lo que pasa es que me imagino que cuesta también el doble respirar, porque justo por la zona de la boca que no transpire, supongo que tendrá que transpirar todo el alrededor, pero se te empañará constantemente esa zona. No sé cómo harán para que no se empañe. Yo le vi a un nombre, lo que pasa es que no lo vi muy útil, que era una mascarilla que era un plástico pero rígido. Entonces, claro, no transpira eso. O sea, no sé cómo podía respirar con eso puesto. Claro, era transparente, pero era como un plástico rígido. Y por cierto, los expertos están insistiendo en que las máscaras protectoras no sustituyen a la mascarilla, que hay que llevarla con las pantallas, hay que llevarla con la mascarilla, que por sí sola no hace nada, porque deja pasar, obviamente, por todas partes y además por debajo, evidentemente también, ¿no? Pero que impide muy poco. No, otra cosa es combinado con la mascarilla. Pero oye, en Instagram el otro día me saltó un anuncio, lo que pasa es que lo he perdido, con unas mascarillas de plástico que eran absolutamente futuristas, que te tapaban así la cara y la boca y entonces tenían los laterales, pero eran transparentes, parecía un casco de astronauta en diminuto. Y ese me gustó, eso lo vi yo en Instagram el otro día. Así que lo que pasa es que la cuestión está en saber cuánto tiempo nos vamos a tener que acostumbrar a esto. ¿Durante cuánto tiempo? Bastante. Eso da la impresión. Porque incluso cuando empiece la vacunación, no va a ser una vacunación masiva y tenemos que llevar mascarilla, claro. Sí. Van a ser tiempos difíciles. Bueno, de lo que se trata es de que comprendamos que pertenecemos todos, que tenemos todos un reto común, un reto compartido, que necesitamos mucho sosiego en tiempo. Da la impresión de que las noticias van a ser muy duras a partir de octubre. Tenemos la misma sensación que tuvimos a partir de un momento de la pandemia. Hubo un momento en el que parecía imposible que llegase hasta Europa, pero en el momento que llegó a Europa sabíamos que iba a haber tiempos muy difíciles, muy difíciles. Pues todo augura que van a ser tiempos muy complicados ahora con la vuelta al otoño, con la ocupación de las UCIs, con las cifras, con los informativos trabajando al 100%. Así que, bueno, intentaremos que este espacio sea un espacio para el sosiego, para el encuentro, para la fortaleza también. Así que, bueno, gracias a todas por vuestra compañía. Pilar, gracias. Gracias. María, gracias. Gracias. Mañana volvemos aquí en la cafetera. Muchísimas gracias a todas las que hacéis posible este programa, a todos los mecenas, a todos los suscriptores que hacéis posible este proyecto cada día más amplio, cada día más rico en contenidos, en participación, en ayuda, en colaboradores, en la gente que se aproxima en esta gran familia de la cafetera. Gracias a todas por vuestro cariño. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres La Resistencia y no estás sola. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. To my heart, reminding me where I belong. I am not